A la hora de invertir siempre surge la misma duda. ¿Qué es mejor? ¿Apostar por los gigantes, esos titanes consolidados como Apple o Microsoft que ya dominan el mundo? ¿O quizás buscar la próxima joya escondida entre miles de empresas más pequeñas, más ágiles, con un potencial de crecimiento brutal? Es la clásica batalla, vamos, los titanes contra los aspirantes. Pues hoy vamos a analizarla a fondo. Hola a todos y bienvenidos a Aprendiendo a Largo Plazo. Hoy nos metemos de lleno a analizar dos universos de inversión que, aunque a primera vista puedan parecer similares, en realidad son mundos completamente distintos, el de las grandes y medianas empresas frente al de las pequeñas. Mucha gente cree que al comprar un fondo que sigue al mercado mundial ya está cubriendo todo. Pero, ¿es eso del todo cierto? ¿Se está capturando de verdad toda la economía global o solo estamos rascando la superficie, la punta del iceberg? Esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy. Y para hacerlo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, nos sumergiremos en el mundo de los gigantes globales con el MSCI World. Después, vamos a descubrir ese potencial oculto de las small caps, las pequeñas. Luego, los pondremos cara a cara, en una comparativa directa. Y para terminar, veremos por qué su verdadera fuerza no está en competir, sino en complementarse. Vamos al lío. Venga, pues empecemos por el más famoso, el peso pesado de la inversión global, el MSCI World Index. Este índice es, por así decirlo, el hogar de las superestrellas del mundo corporativo. Agrupa unas 1.320 de las empresas más grandes y medianas de 23 países desarrollados. En conjunto representan, ojo, el 85% del valor de mercado de estas economías. Son como los superpetroleros de la economía global, enormes, estables y los que, al final, marcan el rumbo de todo. Ahora, aquí viene un detalle crucial. A pesar de que se llama mundial, es fundamental fijarse en el peso descomunal que tiene Estados Unidos, casi un 72%. Esto quiere decir que al invertir en este índice se está haciendo una apuesta muy fuerte por la economía norteamericana. El resto del mundo desarrollado, como vemos, queda bastante más diluido. Y si nos vamos a los sectores, la historia se repite. La tecnología de la información es la reina absoluta, con más de un 27%. Empresas como Nvidia, Apple, Microsoft, no es que solo sean las más grandes, es que son el verdadero motor del índice. El rendimiento del MSCI World depende, y mucho, de cómo les vaya a estos gigantes tecnológicos. Muy bien, dejemos a los gigantes por un momento y pasemos a la otra cara de la moneda. Vamos a ver cómo es ese universo de las empresas de pequeña capitalización, las small caps. El índice MSCI World Small Cap funciona con otra lógica. Lo que hace es rastrear a las empresas más pequeñas de esos mismos 23 países desarrollados. Y aunque solo representan un 14% del valor total del mercado, la cantidad de empresas que incluye es muchísimo mayor. Hablamos de más de 3.800 empresas. Si decíamos que el MSCI World es una flota de superpetroleros, el Small Caps es como una armada de miles de barcos mucho más ágiles, más rápidos, cada uno con su propio rumbo, lo que ofrece una diversificación en cuanto a número de compañías que es simplemente increíble. Y esto de aquí ilustra una diferencia fundamental. En este universo, el sector que domina no es la tecnología, sino el industrial, con casi un 21%. Esto nos cuenta una historia económica completamente distinta. Estas son las empresas que fabrican, que construyen, las que están, digamos, más pegadas a la economía real y a sus ciclos. Bueno, pues ya hemos conocido a los dos contendientes. Ahora toca lo bueno, ponerlos uno frente al otro para ver dónde están esas diferencias que de verdad importan. Empecemos por el riesgo. La desviación estándar a 10 años, que básicamente mide cómo de movidito es el viaje, es mayor en las small caps. Ese 17,74% frente al 14,71% significa que su camino tiene más baches. Volviendo a la analogía de los barcos, esas embarcaciones más pequeñas sienten mucho más las olas de la incertidumbre. Es el precio que normalmente se paga por un mayor potencial de crecimiento. ¿Y qué pasa con el rendimiento? Esta tabla es súper reveladora. Si miramos los últimos 5 años, que han estado muy marcados por el boom tecnológico, los gigantes del MSCI World han ganado por goleada, con un 12,66% anualizado. Sin embargo, si ampliamos el foco a 10 años, la diferencia se acorta muchísimo, un 12,74 frente a un 11,42. Esto nos dice algo muy claro. El liderazgo no es para siempre y depende mucho del ciclo económico en el que estemos. Así que el punto crucial es este. No son dos versiones del mismo mercado, son dos motores económicos diferentes. El MSCI World se mueve al ritmo que marcan la tecnología y los servicios de comunicación, mientras que el Small Cap lo hace al ritmo de la industria, de los materiales, del sector inmobiliario. Son piezas complementarias, no se pueden sustituir una por la otra.
Fíjense que hasta en la diversificación geográfica hay matices importantes. Aunque los dos tienen un peso enorme en Estados Unidos, el índice de pequeña capitalización consigue reducir esa dependencia en más de 11 puntos. Pasa de casi el 72% a poco más del 60%. Esto ofrece una exposición un poquito más equilibrada al resto de mercados desarrollados. Y todo esto nos lleva directamente a la conclusión más importante de todo este análisis. La pregunta, al final, no es cuál de los dos elegir. La verdadera fortaleza, la estrategia más inteligente, no está en elegir un bando, sino en entender que son dos piezas que encajan en el mismo puzzle económico. Porque, al combinarlos, se consigue lo mejor de ambos mundos. Por un lado, el MSCI World aporta la solidez, la estabilidad de los líderes del mercado, de esos superpetroleros. Y por otro, el MSCI Small Cap añade una capa de diversificación que es vital, exponiéndonos a sectores totalmente distintos y a empresas con un potencial de crecimiento mucho mayor. Juntos, simplemente pintan un cuadro mucho más completo y real de la economía. Y aquí está la cifra que lo resume absolutamente todo. El MSCI World cubre más o menos el 85% del mercado de países desarrollados. El MSCI World Small Cap cubre el 14% que falta. Sumados nos dan una exposición de casi el 99% del mercado total. Solo combinándolos se puede decir que se están invirtiendo de verdad en el mercado mundial. Así que la pregunta final no es invertir en grandes o en pequeñas, sino cómo equilibrarlas dentro de una cartera. ¿Qué papel deberían jugar las small caps en una estrategia que esté bien diversificada? Y esa es una reflexión estratégica que depende, claro, del perfil y los objetivos de cada persona. Y con esa idea en mente lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Para quienes lo hayan encontrado útil, un me gusta y una suscripción a Aprendiendo a Largo Plazo siempre ayudan a seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima.